refugio en este viejo estado, porque todo aquel que busca un refugio en este viejo estado es porque automáticamente está de acuerdo con la gran burguesía y los grupos de poder. Amigo, hay que cambiar el panorama. ¿Por qué no hablamos del movimiento campesino, del movimiento obrero, de lo que está pasando en Huancavelica, ahora de lo que está pasando en el barrio chino, Ica? ¿Por qué no hablamos de que como el Estado ya no puede exportar, ya no puede vender? ¿Por qué? Porque los recursos están siendo tomados por los sectores productivos. ¿Por qué crees tú que el campesino no puede exportar? Porque hay un aparato que se llama Estado. Y dentro del Estado, ¿quién es el que exporta? ¿El campesino que siembra y cosecha? No. ¿Quién es el que exporta? El grupo Romero con Alicor exporta. Yo te pregunto, ¿qué voy a conversar yo con Romero? Podré conversar cualquier estupidez, pero si quiero conversar con relación a lo que es las exportaciones, ese no me va a hacer caso. Y eso es los 203 años. Entonces, hay que pisar tierra, hay que pisar suelo. Recuerda que el Estado se instauró como un instrumento de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones. Pero el Estado jamás le ha hecho caso a ningún presidente. ¿A qué presidente le ha hecho caso? Durante lo más de 136. ¿A quién? Y el que no se ha puesto a su servicio, automáticamente lo han desplazado. Entonces, compañero, pero sí para arrancar nuestras reivindicaciones, pero sí para conquistar nuestros derechos. ¿A quién le costó? ¿Al Estado o a los órganos de poder popular? Le costó a los órganos de poder popular, a los frentes de defensa, al movimiento campesino, y le costó cárceles, muertes y apresamientos. Esa es la historia. Entonces, amigo, ¿qué quiere el campesino? El campesino quiere que de acá vayamos a trabajar allá. O el campesino quiere que hablemos de ellos, porque nadie se preocupa acá de ellos. El Estado menos. Pero ¿cómo crees que yo te voy a hablar del burgués y no del campesino pobre? Tengo que hablarte del campesino pobre porque ellos son los que labran la tierra, siembran y cosechan. Tengo que hablarles del obrero, porque el obrero es el que transforma la materia prima, es el que trabaja. Y con ellos estamos. Pero jamás yo te puedo decir que voy a estar con los poderes, que voy a estar con el Ejecutivo, con el Legislativo. Me pierdo ahí. ¿Por qué me pierdo? Porque no me van a hacer caso. Al contrario, arriba van a cerrar filas y prácticamente me van a meter a la cárcel. Entonces, compañero, si estamos acá en esta plaza, estamos ante todo un público en la cual están todas las ideas, porque acá, dicho sea de paso, a pesar que somos pobres, están todas las ideologías. Y acá, todos y cada uno de ustedes tienen derecho a dar su opinión, porque yo no soy el que mando acá. ¿Quién manda en una asamblea? ¿Los asambleístas o el que dirige la asamblea?
los asambleístas son los que mandan, ¿o no es así? Así es. ¿Saben lo que es una asamblea o no? Ustedes ponen la agenda, o yo la pongo. Ustedes hacen la agenda. ¿Yo qué hago? La pongo punto por punto a la orden del día. Lo discutimos y luego lo aprobamos, pero con la venia de ustedes. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido, haciendo una introducción de este frente interno y de lo que está pasando en el frente externo, de repente hay preguntas o de repente hay cuestionamientos, un poco para extender el abanico y empezar ya la cuestión de orden. Sí, por acá. Sí, amigo. Oye, buenas tardes. Mira, no es un cuestionamiento, solamente un alcance para que igual vayas desarrollando. Teniendo en cuenta desde las primeras sociedades, las segundas, las terceras sociedades, que las primeras familias en la humanidad se organizaban por clanes familiares, por curias, y todas tenían como primer autoridad la asamblea popular. En Roma se llamaba la centuria curiata, en el incanato se llamaban los aeyus, o sea que existió en todas las partes. Tenían como un ejercicio el tema de las votaciones. Era muy practicada el tema de votar. En ese tiempo los gentiles practicaban las votaciones. Entonces, pero yo te he escuchado, ¿no?, también que tú dices que no estás tan de acuerdo con las votaciones o no eres partícipe de eso. Pero ¿por qué no? Si supuestamente desde la primera sociedad se practica, creo que sería parte de desarrollo democrático, ¿no? Es que, ¿sabe qué, joven? Es que en esa sociedad no estaba fracturada. Era una sociedad colectiva. Y obviamente que las elecciones y los procesos eran colectivos. Ahora no. Ahora las elecciones están fracturadas. Hay elecciones populares y hay elecciones oficiales. El que controla las elecciones oficiales pone parámetros para que el pobre pueda ser absorbido y nunca gane, siempre pierdan. Y no respetan las elecciones populares, no las respetan. Tú eliges a tu dirigente popular y arriba no le hacen caso. Y si sigue exigiendo las demandas aprobadas en asambleas, automáticamente a la cárcel. Eso es lo que sucede ahora. Antes no. Antes eran legitimadas por el movimiento popular y aprobadas por el movimiento popular. Esa es la gran diferencia. Diego Meros. ¿Algo más? Sí. Y ahora por lo que va a haber de la... Profesor, ahora lo que va a haber con la nueva constitución, van a haber diputados y senadores. Peor va a ser, no creo que va a ser una mejora para nosotros. ¿Quién ha dicho que antes estaba mejor? Oiga, amigo, una cámara, 2 cámaras, ponle 3 cámaras, va a ser lo mismo, porque lo que estás tocando son problemas de coyuntura, no de estructura. Los que estás tocando son problemas de forma, no son de fondo. ¿Está claro? Entonces no perdamos el tiempo en eso. Una cámara, 2 cámaras. ¿Por qué, López Aliaga, estás ahí? ¿Qué es eso, compañero? Es perder el tiempo. Odina, sal del gobierno. Oiga, amigo, sacas a Dina, ¿cambiaste el sistema? No. No, pues, compañero, sí, lo escucho, amigo. En realidad, bajo el principio de unidad de dirección debe haber un solo partido. Un solo partido. Cualquier organización, para que tenga eficiencia, para que consiga sus fines, tiene que ser dirigido por una sola idea, ¿no? Por un solo principio que se desarrolle en un grupo. Pero si comenzamos a oponer toleristas con
humalistas, con porquistas, fujimoristas, guinistas, no sé. O sea, se pierde, no hay un sistema. Es como tú dices, mira, si tú me dices que hay un solo partido, o tiene que haber un solo partido abajo y también un solo partido arriba, porque hay dos clases, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿O ya no ya? A ver. O sea, el partido de arriba debe ser la representación de una sola estructura desde abajo, ¿no? O sea, toda la sociedad debe estar organizada de tal manera que esté representada en ese partido y sus ideas, su representatividad, sus cuestiones más principales lo pueda canalizar por medio de ese partido. O sea que no debe haber dos partidos. O sea, en el Perú solamente debe haber un partido. ¿Y tú crees que en un partido se va a unir el opresor y el oprimido? ¿Crees que van a compartir puestos los dos? ¿Crees que es así? No, de ninguna manera. Para que haya un solo partido, primeramente tiene que haber un cambio probablemente radical, ¿ya? De ninguna manera se puede decir que los partidos de ahora se van a juntar, ¿no? Eso no va a suceder. Eso, mira, que no quiero entenderte. ¿Quieres un partido de una clase dominante y otro partido de los pobres, de la clase dominada? ¿Verdad? Porque ellos tienen derecho a organizarse. ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Un ejemplo puedo poner? Estoy hablando más o menos de una especie de partido chino o el Partido Comunista Chino, una especie que no tiene que ser una copia necesariamente, o el Partido Leninista, ¿no? En China hay un solo partido. Joven. GCP. Sí, Es que no puedes argumentar basado en falacias. Mira, digamos, hay 8 partidos, pero no son partidos pues reales, son partidos ficticios. O sea, ¿estamos hablando, estamos debatiendo o vamos a meter falacias? Hay un solo partido, el Partido Comunista, el partido gobernante es único. Bueno, esa es su verdad, ¿cierto? Yo la respeto, pero usted no puede imponer. ¿Cuántos partidos gobiernan? Pero un ratito, pero usted no puede imponer. Despacio, pues, compañero. No estamos peleando, ¿verdad? Un ejemplo. De repente tiene la razón. Acá, ¿cuántos partidos comunistas hay? ¿Uno solo? No, cantidades. En cada país hay infinidad de partidos comunistas, pero el hecho que se digan ser comunistas, ¿serán comunistas? No, es uno solo en cada país. Entonces yo pregunto, en China, ¿cuál es el verdadero partido comunista? ¿El que está gobernando? No, ¿Eso plantea los postulados del comunismo? no. Eso no plantea, hijo. Si tú lees, amigo, lo que es el materialismo histórico dialéctico, ¿no? Y lees el manifiesto comunista, nada tiene que hacer GCP. El verdadero partido comunista de China está en el campo, está combatiendo a GCP, está combatiendo este estado corrupto. ¿Y cuándo se corrompió? Cuando muere Mao. Cuando muere Mao Zedong, él dejó un alfil, un seguidor. ¿Quién fue? Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping hizo lo que dice el marxismo. No. Violó los postulados, los principios del ABC del marxismo. ¿Qué le tocaba hacer a Deng Xiaoping? Le tocaba instaurar la dictadura del proletariado y socializar los medios de producción. ¿Lo hizo? No hizo. Restauró el capitalismo.
privado, estatal, y neutralizó. Por eso la banda de los cuatro, por eso en la Plaza Roja de Tiananmen, más de 3.000 jóvenes comunistas asesinados. ¿De qué estamos hablando? Y hoy en día, ahí está, Xi Jinping con la China en el BRICS. ¿Y qué plantean? ¿Qué están desarrollando? El copamiento de los mercados en controversia con la OTAN y Norteamérica. ¿Eso es comunismo? ¿Eso es socialismo? No, pues compañeros, es una pugna de intereses entre el BRICS y la OTAN. Y China es socialismo de mercado. no es socialismo de mercado. Yo no sé de dónde has sacado ese término. ¿De dónde has sacado ese término? ¿De dónde has leído ese? De las bases del partido. ¿Quién lo ha dicho eso? Eso lo dice Xi Jinping. Eso no lo dice Mao. Eso no lo dice Lenin. Ok, comparémonos con Lenin. Si no te gusta el partido chino, comparemos. No. Tiene que haber, para que el Perú progrese, un solo partido. ¿Ya? Mira. No importa si es el chino o el de Lenin. Ya. Hablemos del partido de Lenin, ya, ok. O el de Stalin, ya. Mire, joven. No es que tiene que haber un solo partido. ¿Cuántos debe haber entonces? Lo que tiene que haber es que en cada país el partido tiene que asumir las tesis y los postulados del marxismo. Y eso no lo está haciendo pues Xi Jinping. Te dije que no nos comparemos con ese partido. Por eso, el que está desarrollando la tesis y los postulados es el Partido Comunista Chino, que está en el pueblo y que la jerarquía lo desconoce. Es como acá. Acá hay partidos comunistas que desconocen al verdadero Partido Comunista de Mariátegui. ¿Y qué dice el Partido Comunista de Mariátegui? No a las elecciones. ¿Y qué dicen estos partidos comunistas? Sí a las elecciones. ¿Quién lo está violando? Entonces, compañero, en esa medida es lo que yo estoy hablando, en base al ABC del marxismo. Mira, el Estado peruano le dice a la China comunista. Y está bien. Para ellos es comunista. Porque si yo le digo a la China comunista, oiga, entonces me estoy vinculando con el Estado, con Dina, con la Iglesia. Y no es, pues, no es por eso es que el Estado, ¿por qué crees que el Estado lo recibió Xi Jinping con la bandera roja, la hoz y el martillo? ¿Porque eran comunistas o porque eran falsos comunistas? Falsos comunistas. Entonces, en esa medida, creemos, amigo, que es la práctica social la que va a definir. Ahí no está acá. El campo, cuando toman las tierras, estos partidos comunistas, ¿lo avalan? No lo avalan. Cuando el campo reclama un derecho, estos partidos comunistas que plantean las elecciones, ¿lo avalan? Lo desconocen. Hoy en día desconocen a los dirigentes populares del campo. ¿Y qué están haciendo? Quieren las elecciones. Porque saben que con las elecciones ellos no van a poder servir al movimiento popular. Lo dice la historia. Si no, van a estar por el reparto de los recursos. Ese es el fondo del asunto de la historia del Perú durante este Estado burgués que tiene 203 años. Luego,